Muy buenas tardes, compañeros apsinos y apsinas. Bienvenidos una vez más a su programa Asesoría a su alcance. El tema de hoy es el 8% del PIB o financiamiento del 8% del PIB para la educación pública. Un tema que parece reiterativo, pero que es un tema permanente para APSE como sindicato. Bueno, y efectivamente, muy buenas tardes. Así es, este tema es muy importante porque es un informarnos, un ir diciéndonos qué es lo que se va haciendo en esta organización con este tema del financiamiento del 8% para la educación. Y para eso contamos hoy con la presencia de Ileana Vega Montero, quien es asesora legal de la Junta Directiva, y también de Ricardo Vindas Valerio, que es asesor económico y que han sido parte de este equipo de trabajo, de este equipo consolidado en la lucha por este tema específico del que hoy les vamos a informar. Y por supuesto contamos con la presencia de nuestra presidenta Vivian Chávez Chinchilla, quien hoy va a hablarnos un poco de esto que hemos estado haciendo, de estos pasos que se han estado dando. Y vamos a poner como referencia que el 9 de septiembre del 2025 tuvimos como uno de esos pasos iniciales en este proceso que no acaba ni acabará, como decíamos, ¿verdad? Esta lucha por mejorar nuestra educación y el presupuesto para educación. Vamos entonces a hablar un poquito sobre esta reunión que se lleva a cabo el 9 de septiembre y en el Ministerio de Trabajo con la presencia de algunos ministros y representantes del Mideplan y por supuesto de APSE que estuvo ahí para presentar sus puntos. Entonces vamos a contextualizar un poco, Vivian, y entonces adelante. Claro, muchas gracias, Norita. Bueno, vamos a recordar que el tema del 8% del PIB, desde el año pasado, en reunión de presidentes de base, ¿verdad? En el mes de noviembre del 2024, se aprobó una moción para que el 8% o la lucha del 8% del Producto Interno Bruto fuera una lucha permanente, ¿verdad? De ahí la importancia, o más bien por la importancia, ¿verdad?, que deviene el poder llegar a ese objetivo. En este caso, ¿verdad?, también tenemos que agregar que en la 12ª Asamblea General de APSE, ¿verdad?, la de 2025, en el mes de agosto, se aprueba también otra moción que nos autoriza a la dirigencia, ya sea con la Junta Directiva o con el Consejo Nacional, convocar a una huelga, ¿verdad?, en caso de que sea necesario, para luchar por el 8% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, también hacemos una marcha a Casa Presidencial anteriormente, más bien fue antes de la aprobación de la moción, ¿verdad? Hicimos una marcha a Casa Presidencial en donde entregamos un pliego de exigencias que incluía este tema del 8% del Producto Interno Bruto. No fuimos recibidos en su momento, ¿verdad? Nos fuimos a nuestra Asamblea General y ahí es donde se aprueba esa moción, ¿verdad?, para comenzar a trabajar, o para continuar más bien trabajando sobre ese tema y comenzar partiendo pues también de lo aprobado por la Asamblea General de APSE. En ese sentido logramos conformar, ¿verdad?, o coordinar una reunión con diferentes ministros, como ya lo mencionaste, estaba el ministro de Educación Pública, la ministra del MISIT, que es coordinadora de los ministros, según entiendo, estaba el ministro de Trabajo y había personeros de Mideplan, algunos técnicos también del Ministerio de Educación Pública, doña Sofía Ramírez en una llamada, ¿verdad?, no estaba presente, pero estuvo participando activamente en la reunión. Y por parte de APSE, obviamente, nuestros compañeros, ¿verdad?, asesores, Ileana Vega, Ricardo Vindas, Débora Valverde, y la parte de la Junta Directiva entrante, ¿verdad?, don Denis Solís y doña Carmen Lidia Quesada, y junto al secretario general actual, Mauricio, y esta servidora, para que estuvieran en ese proceso de transición, y que es pues sumamente importante, ¿verdad?, que ellos sigan el hilo conductor de lo que estamos trabajando en APSE. Por eso es, ¿verdad?, que queremos traer acá en estos días todo lo que hemos planteado, qué se ha dicho, cuál es nuestra postura, cuál es la postura del gobierno sobre cada uno de los temas que estuvimos trabajando en esta mesa. Pero hay que trabajarlos por separado y por eso hoy hablamos del PIB. Claro.
Muy bien, y además hemos tenido unos meses y un contexto en que el Ministerio de Educación nos ha estado hablando de la ejecución presupuestaria que han tenido. Pareciera ser como que si estuviéramos más del 8%, ¿verdad? Y es precisamente por eso que les queremos explicar y queremos hacerle la consulta a Ricardo Vindas, que nos explique un poco ¿cuál es el porcentaje que se le asigna a la educación pública en este proyecto de ley del presupuesto ordinario de la República para el 2026? Para poder entender todo ese contexto y ese discurso que nos viene diciendo el MEP, que se ha incrementado muchísimo el presupuesto. Vamos a desmitificar precisamente esas ideas con la información que nos vas a ofrecer. Gracias, Nora. Sí, bueno, precisamente en esta reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, uno de los pilares del discurso de gobierno, representado en este caso por el Ministro de Educación, es que el presupuesto o el proyecto de ley de presupuesto ordinaria para el próximo año refleja la prioridad que tiene el sector de educación en este gobierno, logrando incrementar el presupuesto en más de 100.000 millones de colones. Eso es lo que nos están diciendo en el discurso, ¿verdad? Sin embargo, es indispensable analizar los datos para poder contextualizarlo y poder decir qué tan lejano o no estamos del 8% del PIB. De hecho, para ser puntuales y responder también como un primer punto de lo que queremos conversar, es que el presupuesto con respecto al PIB para el próximo año va a andar aproximadamente en un 5.04%. 5.04%, es decir, casi 3 puntos porcentuales del PIB por debajo de lo que la meta constitucional nos establece, ¿verdad? Traigo unos gráficos, tal vez podemos aprovechar para verlos, para contextualizar y después de allí entrar también en el tema de la discusión de lo que fue el pronunciamiento también de la Sala Constitucional, ¿verdad? Que me parece que es un aspecto relevante. Entonces, si gusta, vamos a ver algunos gráficos que presentamos que es importante que podamos ver. Son básicamente 4 gráficos, muy sencillos. Este primero nos compara el presupuesto inicial y el final. ¿Y por qué es importante? Porque el ministro nos ha venido diciendo que el presupuesto del gobierno, de esta administración, ha reflejado las necesidades reales del sistema, ¿verdad? Y que más bien el incremento en el 2026 es un reflejo de ello. Entonces, ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Comparan, y aquí en el gráfico lo pueden ver, los números superiores, los que dan en color naranja, es el presupuesto inicial. Y el recuadro blanquito, letras en negro, es el presupuesto final. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El presupuesto, o el proyecto de ley, mejor dicho, 2026 son 2.751.000 millones de colones. Que si lo comparamos con el presupuesto inicial de este año, 2.612.000 millones de colones, sí nos refleja un incremento de 130.000 millones de colones. Y uno podría decir, qué bueno. Lo que no dice, y aquí podemos verlo cuando comparamos los gráficos del 23, 24 y aún del 22, es que durante 3 años en estas administraciones el presupuesto inicial ha sido un presupuesto, y hay que decirlo, incorrecto o falso. No han presupuestado todos los recursos necesarios. De hecho, para el presupuesto de ese año faltaron recursos, van a faltar recursos para pagar el aguinaldo. El año pasado, solo en el programa de preescolar y primaria, donde pagamos a todos los docentes de preescolar y primaria, faltaron 80.000 millones de colones de presupuesto para reconocimiento de aguinaldo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hacían presupuestos malos, paupérrimos, con el objetivo de cumplir con una regla fiscal. Durante el año metían presupuestos extraordinarios para cubrir esos faltantes, y no solo eso, y aún peor, subejecutabas programas presupuestarios. De hecho, por ejemplo, los recursos que se dedicaban antes a informática educativa mediante una transferencia a la Fundación Mardengo cayeron en un 90%. Pasamos de 36.000 millones de colones en informática educativa a un gasto cercano a los 3.000 millones de colones. Y en temas, perdón Ricardo, y en temas fundamentales, porque estamos hablando de la parte de informática, ¿verdad? Que se dejó de trabajar, digamos, como se estaba trabajando, pero además temas como infraestructura, correcto, etcétera, ¿verdad? Raspando la olla, pero en condiciones muy totalmente malas, ¿verdad? De hecho, en infraestructura pasamos de un tope máximo de 140.000 millones, que ciertamente no fueron todos ejecutados, pero la ejecución en ese año, en el 2017, que se presupuestaron 140.000, se gastaron cerca de 90.000 millones. El presupuesto en infraestructura para el 2025 son 8.000 millones de colones.
de 140.000 a 8.000 millones. Es decir, este presupuesto es solo por lo que acaba de decir, un ejercicio para raspar la olla. Entonces, no es tan cierto que estemos incrementando el presupuesto en el 2026. Es que va a ser la primera vez en este gobierno donde probablemente van a poder incorporar en el presupuesto inicial los fondos mínimos requeridos para pagar al menos los salarios. Ahora, veamos la parte de ejecución, porque también ha dicho, y en el siguiente gráfico podemos verlo, ha dicho que en los gobiernos anteriores la ejecución era muy mala. Entonces, que esta administración se ha dado el lujo de gastar lo que realmente se ocupa, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la línea gris, es la que estamos incorporando, y ¿qué es lo que uno comienza a encontrar? Bueno, resulta que si comparo esa línea gris y me la comparo, por ejemplo, con la prepandemia, con el monto ejecutado en 2019, lo que gastamos en el 20, que fue pandemia, que fue un año que gastamos muy poco, por obvias razones, en el 21, 22, 23, gastamos menos que lo que se gastó en 2019, en términos nominales, es decir, sin quitar inflación, el costo de la vida. Y si comparo el presupuesto ejecutado en el 2024, ¿verdad?, con respecto al presupuesto que ejecutamos en el 2019, el año pasado gastamos un 3.84% más, ¿verdad?, que hace 5 años. Pero resulta que la inflación fue de un 11.4% en ese mismo lapso. Es decir, la inflación creció por mucho más que lo que realmente creció el gasto. Entonces, no es que estamos gastando más, estamos raspando la olla y, claro, la ejecución es buena porque, perdón por el ejemplo, pero si yo soy una familia pobre y tengo 100 colones de ingresos, tengan por seguro que eso es lo que voy a gastar, porque es lo que ocupo para sobrevivir, a diferencia de una familia con mejores condiciones económicas. Porque, le va a alcanzar. y porque está faltando, exactamente, eso iba a decir, precisamente porque le falta. ¿Cómo no va a gastar todo? Si es que Claro. le está faltando, ¿verdad? Si tenemos centros educativos en este momento que se están cayendo, ya lo vimos en nuestra campaña Déjenlos volar, ¿verdad? Más bien, ellos dicen que la ejecución ha sido de un 98%, o sea, ni siquiera ese 2% pudieron completar de más para ejecutar el 100%, ¿verdad? Como mencionaba Ricardo, es como si tuviéramos el mismo dinero de hace 10 años para comprar la canasta básica, lo tengamos ahora y tengamos que comprarlo con lo mismo, no nos va a alcanzar, Claro. ¿verdad? Entonces, más bien, es vergonzoso que no se ejecute el 100%, cuando sabemos que tenemos compañeros que tienen que esperar a que les paguen el salario completo porque no se les completa, compañeros que llegan sustituyendo a otros en donde también carecen de presupuesto para que se les pague a tiempo, hay que buscar presupuestos extraordinarios, como decía Ricardo. Tenemos a los compañeros que finalizan su relación laboral, porque tiene que contemplarse también el presupuesto, no solamente el inicio de una relación laboral de un trabajador, sino la finalización, es decir, los compañeros que se pensionan y deben de recibir las prestaciones legales, ¿verdad? Que se mencionó ayer en Junta Paritaria, eso sí fue algo que se mencionó por encima y que todo tiene relación con el 8% del PIB. Los compañeros que se están pensionando y jubilando tienen que esperar un montón de tiempo para tener el presupuesto, para que el MEP tenga el presupuesto para pagarles y terminar esa relación laboral, ¿verdad? Entonces, es muy fácil, los discursos son muy sencillos, claro, ¿verdad?, de decir, pero no es la realidad lo que se refleja. Este tipo de discurso lo que nos dice es que la educación claramente no es una prioridad, ¿verdad? De que ellos están considerando más bien que la educación es un gasto. Y Ricardo, yo quisiera hacer referencia ahí, porque la educación no podemos verlo como un gasto, la educación es una inversión. Y eso que mencionas es muy importante, porque ya hace cerca de, un poquito más de 20 años, en un presupuesto ordinario se entró en la discusión, porque por norma, por ley, yo no puedo financiar con deuda gastos corrientes, es decir, yo no puedo comprar materiales de oficina o pagar un salario de un trabajador con deuda, eso tengo que pagarlo por impuestos, por ingresos hacendarios. Sin embargo, te digo, hace más de 20 años, y aún con un voto, con un procedimiento también de la Contraloría y la Procuraduría, se aceptó que en educación y en salud el pago de los salarios se concibe como un gasto de capital, como una inversión. Y de hecho, esta administración, así como muchas atrás, están financiando el pago de los salarios de los docentes mediante deuda, lo cual solo aplica para gastos de capital o de inversión. Ahora, a pesar de eso, y replicando y tal vez para cerrar lo que estamos conversando, si es una prioridad la educación para esta administración, tal vez podemos ver los últimos 2 gráficos, porque aquí vamos a ver la clara tendencia del mejoramiento de la inversión pública en educación como porcentaje del PIB, ¿verdad? El gráfico habla por sí mismo. Pasamos de cerca de un 7.4% en el presupuesto inicial, o al menos un 6.77% en el presupuesto ejecutado en
2018 a un presupuesto proyectado el próximo año de un 5.04%. Es decir, ni siquiera comparando lo que gastábamos, porque muchos han dicho que es que antes gastábamos mal. Es decir, ni gastando mal antes, o mejor dicho, gastábamos mal antes y aún así gastábamos por mucho más que lo que vamos a gastar este año. La ejecución del año pasado anduvo por el 5.4% del PIB. Y si pasamos al último gráfico, ok, creamos un poquito, pero quitemos ahora el costo de vida. Y resulta que cuando quitamos el costo de vida, ustedes pueden ver que las líneas entre el 2021 y el 2025, incluido el 2026, todas están por debajo de datos al 2018-2019. Es decir, cuando quitamos el costo de la vida, la inflación, los gastos de los últimos 5 o 6 años han estado por debajo de los gastos reales pre-pandemia. Entonces, ¿es la educación una prioridad para esa administración? Creo que los números por sí mismos hablan, y de allí la relevancia, como lo ha venido haciendo el APSE, de posicionar el deber constitucional de llevar el presupuesto hasta el 8% del PIB como tal. Yo lamentablemente considero que para este gobierno ni la educación pública ni ningún tema que tenga que ver con la parte social es una prioridad. Desgraciadamente vemos que incluso hay crecimiento en los números macroeconómicos, sin embargo eso no se refleja en la parte social de nuestro país, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de vivienda, de seguridad, y ahí podríamos seguir salud. ¿Cómo estamos con la salud, verdad? En donde no se paga lo que se adeuda, seguimos con las listas de esperas enormes porque no hay una inversión, hay fuga de profesionales, ¿verdad? Entonces, ni la educación pública ni ningún sector social es prioridad para este gobierno, desgraciadamente. Y efectivamente vamos a ver ahora un poco, cuéntenos, Ileana, de la acción de inconstitucionalidad que APSE ganó en defensa del 8% del PIB para la educación. Sí, claro. Bueno, tal vez antes de hacer referencia a ese logro, a ese segundo triunfo histórico de la APSE en defensa precisamente del presupuesto que constitucionalmente debe asignarse a educación, debemos recordar, porque es muy importante, que sepamos, que tengamos claro que el 9 de junio del 2011 fue la última vez que se reformó el artículo 78 de la Constitución Política, en donde se pasó de asignar de un 6% a un 8% del PIB a educación. Y ahora que ustedes estaban hablando de que si la educación es una inversión o un gasto, vean ustedes qué interesante, por eso traigo esto a colación. Precisamente la exposición de motivos del proyecto de ley que en el 2011 aumentó de un 6 al 8%, vean lo que dice la exposición de motivos, vean qué belleza. El objetivo fue incrementar la inversión pública con la finalidad de fortalecer el sistema de educación pública de cara a las exigencias que demanda el futuro y realizar una reforma educativa que tenga como centro del proceso a la persona humana, porque invertir en educación es invertir en desarrollo humano. Ese fue el proyecto de ley, la exposición de motivos del proyecto de ley donde se reformó la Constitución Política y se pasó de un 6 a un 8%. Pero además, vean qué interesante, porque en ese artículo 78 de la Constitución Política tenía un transitorio que indica que hasta el 2014 se podía asignar menos de un 8% de educación, hasta el 2014. Pero posterior al 2014, sí o sí, ya no podía dejar de asignarse año con año en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República un 8% del PIB a educación. ¿Y qué ha pasado, Ricardo? Después del 2014, ¿hemos cumplido o no ese artículo, esa asignación presupuestaria del 8%? De hecho, hay una tendencia de crecimiento desde 2006 hasta 2017. Logramos alcanzar el 7.7% en el 2017, 7.4%. Lo más cercano que hemos tenido. Exacto, en el 2018 llega la ley de fortalecimiento, eso lo recorta y llega esa administración y los números ya por sí mismos hablan. Vamos para atrás, ¿verdad? Entonces, bueno, a raíz de toda esta situación, desde que en el tanto, desde el 2014 no se ha asignado ese 8% del PIB a educación, la APSE ha sido la banderada, la única organización de este país, del sector educación, que ha sido la abanderada en la defensa de ese 8% constitucional. Y entonces en el 2016 APSE también presentó una acción de inconstitucionalidad y se ganó en aquel momento, donde la sala ordena, ¿verdad? Y declara
que el presupuesto del año 2016 era inconstitucional por omisión de asignar el 8% del PIB a educación. Y nuevamente la APSE en el 2023 presenta igual una acción de inconstitucionalidad por omisión del presupuesto del año 2023 de asignar igualmente ese 8% del PIB a educación. Y bueno, este año, mediante el voto 18.758 del 18 de junio del 2025, la Sala declara con lugar esta acción de inconstitucionalidad presentada por APSE, ¿verdad? Declara que es inconstitucional ese presupuesto de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República del año 2023 por no cumplir con el 8% del PIB a la educación. Lo importante, lo interesante, una vez que uno analiza este voto, que son 180 páginas, es muy, muy, muy interesante, es que la Sala por primera vez hace referencia a que esa asignación del 8% del PIB constitucionalmente establecido es lo que la Sala llama un fondo atado constitucionalmente. Vean lo que eso significa. Esa asignación del 8% del PIB a educación es un fondo atado constitucionalmente. Eso significa que al estar atado desde el punto de vista constitucional, debe acatarse, debe aplicarse, debe asignarse, ¿de verdad? Pero además del análisis del voto, otro elemento fundamental, que es la primera vez que la Sala desarrolla, es que se establece que ese 8% del PIB, al ser un fondo atado constitucionalmente, no puede ser reducido, ni condicionado, ni afectado por leyes ordinarias, incluyendo la regla fiscal, porque siempre se había alegado que por un tema de regla fiscal al que está sujeto educación, no podía destinarse presupuestariamente los recursos que correspondían, pero ya la Sala resuelve que no hay razón alguna para no cumplir con el 8% del PIB. Claro, y aquí era lo que los compañeros hablaban anteriormente. Bueno, pues la Sala Constitucional es un tribunal de derecho y resuelve conforme a derecho, a lo que está escrito en la Constitución y lo que está y cómo debe aplicarse. Pero como bien lo decían ellos, ya las autoridades de gobierno aducen en esta reunión que se tuvo el 9 de septiembre, ellos nos dicen, bueno, pero ¿de dónde conseguimos la fuente de financiamiento para asignar ese 8% del PIB? ¿De dónde? Díganos de dónde buscamos la fuente de financiamiento para ese 8% del PIB. Entonces aquí también hay un elemento interesantísimo, y es que ese mismo artículo 78 de la Constitución Política tiene un párrafo segundo que dice que un año después de que se reformó la Constitución Política, es decir, en el 2012, los legisladores tenían que haber aprobado una ley en donde se estableciera cuál es la fuente de financiamiento, la forma de cálculo del PIB para asignar ese 8% del PIB a educación. Y al día de hoy no se ha emitido esa ley. Mientras no se emita esa ley, el PIB se calcula, y ahora Ricardo tal vez pueda explicar eso, se calcula según lo que establezca el Banco Central, ¿verdad? De manera que entonces sí tenemos todavía una serie de trámites legislativos que sí deben hacerse para cumplir absolutamente con este artículo 78 de la Constitución Política. Y lo primero, y es una deuda histórica, y de hecho ya hay un voto del 2019 de la Sala Constitucional que obligó a que un año después de ese voto, o sea, en el 2020, tenía que haberse aprobado la ley que definiera el mecanismo de cálculo del PIB a educación, y al día de hoy no se ha hecho, ¿verdad? Entonces sí estamos en un tema realmente muy, muy interesante, porque, como ya lo explicó Ricardo, para el 2026 viene asignado 5.04, muy distante del 8% que establece la Constitución. Las autoridades aducen no hay fuente de financiamiento,
pero lo fundamental, y creo que tal vez Vivian puede explicar eso, a ellos sí les llamó la atención, parece que no lo sabían, que nunca habían leído el artículo 78 de la Constitución Política, porque no se habían percatado de que aquí se impone presentar un proyecto de ley para establecer el mecanismo de cálculo del PIB. Y entonces esa fue una exigencia de APSE en la mesa y ahora ellos están tratando de resolver cómo van a cumplir en aras de que en algún momento, en esa fuerza de la APSE abanderada de esta lucha, se logre consolidar esa reforma constitucional tan valiosa. Bueno, por lo menos eso esperaríamos, ¿verdad? Que de verdad se estén ocupando de que se dé la manera de que se cumpla, ¿verdad? Con el 8% del Producto Interno Bruto, con la creación de esa ley para financiar la educación pública. Porque es que se han dejado decir, incluso dentro de este mismo gobierno, doña Catarina Müller en su momento y otras personas, que el 8% es una ocurrencia, ¿verdad? Pero a la vez, vamos a ver, la misma Constitución Política habla de la universalización de la educación pública. El Convenio Centroamericano de Unificación de la Educación habla de la universalización de la educación pública. ¿Qué significa eso? Que todos los niños y los jóvenes de Costa Rica tengan el mismo acceso a la educación. Cuando hemos visto que un 5% apenas aproximadamente es quienes tienen el currículum completo en primaria. Cuando vemos que no son los mismos accesos en Talamanca, en algunas zonas de Limón, en algunas zonas de Guanacaste, entre otros. ¿Qué diferente tiene un estudiante de esas zonas a los estudiantes de otras zonas de la GAN? Y bueno, dentro de la misma GAN tenemos también enormes brechas y diferencias entre sí, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles, que aquí nos quedaríamos quién sabe cuánto tiempo haciendo la lista, ¿verdad? Es una situación que posiblemente algunos políticos dirían que eso es muy romántico y que es un tema nada más de romanticismo, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser romántico que el 100% de los estudiantes de Costa Rica, pobres o con alguna situación carente de recursos económicos, tengan acceso a la alimentación en todos sus centros educativos? ¿Cómo va a ser romántico o pensar que es romántico que todos puedan tener una educación atractiva con sus infraestructuras en los centros educativos que los atraiga para estudiar y para creer que la educación pública es lo que los va a sacar de su estatus en este momento? Entonces, por eso es que es tan importante para nosotros, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué no decirlo? Que también es una situación que nosotros tenemos que decirlo abiertamente y no tenemos por qué avergonzarnos. ¿Por qué no tener un trabajo decente todos los trabajadores de la educación y los trabajadores del país? Con este 8% del Producto Interno Bruto se engloba todo, tanto la calidad de la educación para los estudiantes, niños y jóvenes del país, como trabajo decente para los trabajadores de la educación. Entonces no es de recibo que incluso te pregunten, como nos preguntaron en esa reunión, que para qué queríamos tanto dinero en educación pública. ¿Para qué? Dijo la ministra del MISID, ¿para qué quieren tanto dinero en educación pública? Por supuesto que comenzamos a enlistarle para qué queríamos tanto dinero, para qué lo ocuparíamos. Y pues obviamente ahí tuvieron prácticamente que decir que no era lo que habían querido decir, ¿verdad? Y así sucesivamente, cuando hacíamos los planteamientos, en realidad, aunque por un lado el discurso decía que sí creían, ¿verdad? Y que no querían que dijéramos que no estábamos de acuerdo o que no estaban de acuerdo con la progresividad en el presupuesto, por otra parte trataban de justificar, ¿verdad? Con situaciones injustificables o indefendibles que no teníamos por qué tener el 8% del Producto Interno Bruto. Bueno, y valioso sería decir que para que nadie tenga que preguntar por qué se necesita el presupuesto asignado para la educación, ¿verdad? Debería ser algo que tengan que asumir de por sí, sobre todo los líderes y ministros de este país. Desdichadamente lo cuestionan y bueno, es parte de lo que nosotros hoy estamos luchando en un momento muy importante porque este programa llega justo antes de nuestras asambleas de base. Y para mí me emociona muchísimo saber que allá en cada una de nuestras bases vamos a tener a nuestra gente escuchando estos análisis de los especialistas que han sido periodos de tiempo en los que se ha revisado la legislación, se revisa los números, ¿verdad? La economía del país, el presupuesto, la realidad de los proyectos de ley, los políticos analizan las formas de presión y aquí están estos programas para enriquecer a nuestras bases, para que nuestras bases hablen, cuenten lo que están viviendo y establezcan sus propias luchas en cada una de sus bases, ¿verdad? Entonces, pues agradecerles muchísimo la participación y yo espero que este mensaje tan claro
pueda llegar a cada uno de nosotros, que descarguemos estos programas en nuestros grupos para que todos tengan acceso, porque una afiliación informada es una afiliación empoderada y necesitamos tener a todos los afiliados y afiliadas muy, muy empoderados en este proceso de lucha, sobre todo por un tema tan importante. Decirles que a lo largo de estos días vamos a estar hablando más de otros temas muy importantes que se han estado trabajando, informando a nuestras bases de todo este caminar. Y vamos ahora entonces a nuestra sección Agenda a su alcance. Bueno, porque tengo que decirles en este momento que precisamente el 6 de octubre dan inicio las asambleas de base en todo el país. Y sabemos, porque tenemos a nuestra gente organizándose, capacitándose, elaborando sus agendas, preparando su logística, porque en todo el país estamos ya trabajando desde nuestras bases para estas asambleas que dan inicio el 6 de octubre. Y también decirles que, bueno, en un esfuerzo que la organización hace por la recreación de nuestra afiliación, vamos a presentarles un video sobre nuestro centro de recreo en Tamarindo. Tamarindo es uno de los destinos turísticos más populares del país. Desde hace más de 20 años, APSE Sindicato ofrece a su afiliación la oportunidad de disfrutar de estas cabinas ubicadas en el corazón de esta maravillosa playa, justo frente al mar. Y este año estrenamos una cabina para 2 personas, privada, acogedora y equipada con todo lo necesario para su estancia. Despierte con el sonido del mar y disfrute de los hermosos atardeceres, una impresionante belleza natural que convierte a Tamarindo en un lugar ideal para vacacionar. Como siempre, nuestro compromiso ha sido el de cuidar y renovar nuestras instalaciones para brindarles la mejor comodidad, porque en APSE creemos que el descanso y el recreo no son un lujo, sino un derecho. Recuerde hacer sus reservaciones desde la plataforma en línea o bien desde la aplicación móvil APSE Virtual. Agradecerles a todos ustedes por la audiencia, por visitarnos en nuestros programas, agradecerle a la compañera Ileana, a Ricardo, Norita, por el programa de hoy y decirles, compañeros y compañeras, este tema no termina acá. APSE seguirá luchando y seguiremos informando sobre los avances con el tema del 8% del PIB, que engloba otros temas más para la calidad de la educación de los niños y jóvenes y para trabajo decente para todos nuestros trabajadores y trabajadoras. APSE me representa.